Salud Milenaria. Y nuevamente con ustedes, yo soy Anand Mahapatra en Equilibrio Vital. Y hoy les voy a hablar de los sentidos, les voy a hablar del sonido, del canto, de ese instrumento y aparato tan interesante e importante que tenemos, con lo cual podemos comunicarnos. Todo tiene un lenguaje, todos los animales tienen un lenguaje, nosotros tenemos un lenguaje hablado. Animales tienen lenguajes de sonidos, hay lenguajes de cantos, y hay una gran maravilla y una gran riqueza sonora en ese lenguaje de la naturaleza. Y el lenguaje y el canto, que vienen a ser en todo caso lo mismo, porque es una forma de comunicarnos, bien sea con nuestros semejantes, bien sea comunicar nuestra energía, nuestro ánimo, se proyecta de diferentes maneras. Hay que determinar o hay que aclarar definitivamente que tenemos 5 sentidos. 5 sentidos para percibir la naturaleza. 5 sentidos que subutilizamos. Son 5 sentidos no solamente para percibir, sino también para nutrirnos y comunicarnos con esa naturaleza. El sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido de la vista, el tacto, el lenguaje, el sonido, en fin. Y hoy vamos a hablar precisamente, hoy voy a hablar de ese sentido del sonido. Los chakras, esos 7 centros principales de energía que poseemos, que podemos activar, cada uno de ellos tiene un color que es una vibración determinada, igualmente tiene un sonido que al mismo tiempo es una vibración determinada, que tiene su lugar en el universo, en la naturaleza. Todo es vibración. Y si nosotros combinamos esos sonidos, si los sabemos manejar, definitivamente nuestro ánimo va a cambiar, vamos a influir en nuestro entorno, en nuestra naturaleza, en nuestro día a día y en nuestro futuro. Cantar es tan importante que hoy por hoy es una forma de comunicarnos, quienes creen en seres superiores, con esos seres, a través de la oración, a través de mantras, a través de cánticos. En un anterior programa, en un anterior podcast, hicimos referencia a eso y vamos a seguir ampliándola, por supuesto. Esos cánticos, esas oraciones, esos mantras, que al final es lo mismo, poseen una vibración con la cual nos podemos armonizar y por supuesto influimos en nuestro entorno. No es que esa oración va a un ser superior y ese ser superior nos va a ver desde sus alturas y magnanimidad y por supuesto va a influir en nuestro destino. Nosotros influenciamos directamente en el destino. Esos seres superiores es nada más y nada menos que la naturaleza, y con esos cantos, esas oraciones, nosotros influimos, la manipulamos, la llevamos a nuestra necesidad, a que corresponda y responda a nuestra necesidad. Y definitivamente el cantar es tan importante que cambia nuestro estado de ánimo. Con el cantar podemos, y a través de los tiempos los hemos hecho, transmitir nuestros estados emocionales, bien sea alegría, bien sea estados de ánimo, de tristeza, de dolor. Tanto es así que en muchas culturas el cantar cuando un ser querido muere es parte precisamente de ese tributo, de esa forma de armonizar. Y no está muy lejos también, es evidente que cuando tenemos alguna celebración, bailamos, y bailamos con cantos, bailamos con música, que definitivamente cambia nuestro estado de ánimo y además nos hace mucho más sociable. El cantar, en este caso, la música propiamente dicha, evoluciona dentro del individuo. Hay algo por allí que dice: dime qué escucho y te diré en qué estado estás y quién eres. Y es muy similar
al aprendizaje de la lectura y cómo vamos aprendiendo, cómo vamos instruyéndonos a través de la lectura. Desde muy pequeño, por supuesto, aprendemos el lenguaje, el balbuceo, después vamos identificando los signos, vamos combinándolos en sílabas, palabras, después en oraciones. A medida que vamos creciendo vamos construyendo y entendiendo esas oraciones, vamos escribiendo, por supuesto leyéndolas. En adolescencia tenemos lecturas, algunas veces de clásicos, otras veces lecturas muy sencillas, con lo cual comenzamos a ampliar nuestro pensamiento y por supuesto también a forjar nuestro espíritu, nuestro carácter. Seguimos avanzando dentro del estudio, que no necesariamente es académico, y podemos seguir en nuestro camino leyendo, descubriendo los grandes autores, las grandes novelas, las aventuras, los libros biográficos, y llega a un punto definitivamente en que apreciamos a los clásicos, apreciamos los bestsellers, buscamos biografía, queremos aprender más, nuestro conocimiento de la lectura del lenguaje se ha ampliado muchísimo y seguimos creciendo a través de ello. Algunos no, otros se quedan simplemente, como se dice, en el 6º grado de la naturaleza, leyendo lo básico si es que lo leen. Asimismo es la música. En los primeros años escuchamos las canciones de cuna de nuestras madres, nuestros padres. Así vamos evolucionando y vamos creciendo con canciones sencillas. Cuando somos niños, por supuesto, esas canciones son de frases cortas, con cuentos bonitos. Vamos creciendo al mismo tiempo que vamos escuchando lo pop, con lo cual nos identificamos con respecto a nuestra naturaleza, nuestra personalidad, nuestro carácter. Y alguna gente se queda allí nada más en lo pop. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas, un grueso de la humanidad que sigue avanzando, sigue escuchando una panorámica de música, descubriendo nuevos estilos, disfrutando de esas composiciones un poco más complejas, la música clásica, el jazz. Y esto no quiere decir que cuando se llega a ese nivel que se puede apreciar muy bien en todo su contexto una composición clásica o una buena interpretación de jazz, no necesariamente va a dejar de escuchar cosas populares e incluso cantarle a sus hijos y nietos aquellas canciones de cuna con las cuales aprendimos, porque es parte de nuestra vivencia, nuestros recuerdos, nuestra naturaleza. Por lo tanto, definitivamente cantar es necesario. La música está en nosotros. De hecho, el lenguaje nuestro es sónico, es sonido, es música. Y podemos, por supuesto, manejarla a nuestro antojo con inflexiones de voz, y estamos transmitiendo a través de ese lenguaje, esa sonoridad, nuestros estados de ánimo. Pero yendo un poquito más allá, depurando un poco más, el cantar es necesario. Levantarse y cantar nos armoniza, nos prepara para el mundo. De hecho, la razón de este podcast es precisamente eso, instar a la gente que cante. Cantar es muy sabroso, nos armoniza, nos cambia el ánimo, nos mantiene en total equilibrio, podemos tararear, podemos inventar hasta una canción propia y con eso tararearlo, y cuando nos sintamos, donde estemos agobiados o algo que nos guste, que nos cambie definitivamente el ánimo, la podemos tomar para nuestra canción, como nuestra canción personal, y tararearla cuando estamos agobiados, estamos tristes, estamos con angustia, tararearla. Eso, aunque a veces parece que está en fuera de contexto, si estamos en un estado de angustia, de depresión y cantemos o tarareemos, realmente va a servir para armonizarnos. Igualmente el silbido. En Venezuela hay un silbido que definitivamente es histórico, de un gran personaje que forma parte de nuestra cultura, de nuestro medio, formó en algún momento también parte de la política, pero se le recuerda más como uno de los grandes de los medios, sobre todo de la televisión. Vamos a tratar de recordar ese silbido, algo así como haciéndolo suave para que no sea estridente. Ese era el silbido de Reni Ottolina, lo identificaba, ¿okay? Aun cuando es un silbido que identificaba su programa, este sonido le daba personalidad y forma parte, aún después de desaparecido, de ese gran personaje. Y es también parte de la razón por la cual hacemos el podcast. Ya si no queremos tararear, podemos silbar.
El silbar es tan importante y a veces hasta más que cantar. Podemos crear nuestro propio silbido o podemos tomar un tema que por alguna razón, al igual que lo que dije anteriormente, nos identifica, nos motiva y silbarla, hacer una pequeña estrofa, y ese silbido nos va a acompañar en el resto del camino, del resto de nuestras vidas, y va a servir para apoyarnos en situaciones extremas, bien sea para cambiar nuestro ánimo, bien sea para sentir que estamos alegres, bien sea para hacernos paliar alguna dolencia o enfermedad. El sonido definitivamente es sanador, es vibración, y nosotros podemos crear esa medicina a través del sonido con la cual nos podemos armonizar nosotros mismos, y por supuesto podemos influenciar la naturaleza. Y es que el lenguaje silbado no es algo nuevo, no es algo que estoy inventando ni nada por el estilo, es algo que nos viene acompañando desde el inicio de la humanidad. Este es un sistema de comunicación mediante estos sonidos. Este lenguaje de silbados realmente no son lenguajes hablados en el sentido estricto de la palabra, sino conversaciones de los fonemas de una lengua ya existente en silbidos, con tonos, con cierta longitud de onda e intensidad. En la mayoría de los casos, el silbido se realiza con la boca. A veces nos ayudamos con las manos, los dedos. Se trata de imitar, en la gran mayoría, o al principio se trataba de imitar el lenguaje de los pájaros. De hecho, en África se hacía muchísimo. Pero ese lenguaje puede llegar a donde no va la palabra. Es decir, esa frecuencia, esa intensidad del sonido, esa longitud de onda puede ir mucho más lejos, se puede escuchar a mucha más distancia, y con eso nos podemos comunicar. No en balde existen lenguajes de sonidos con los cuales comunidades, pueblos, etnias han aprendido a comunicarse. Está, por ejemplo, el amuzgo, el chinatengo en México, el chol y el mazateco. En Bolivia ese lenguaje de silbato se llama siriono. En Brasil, pirajá. En Asia, chin. En Nepal, chepar. Ese silbato también es el lenguaje a través de silbido. En Turquía le llaman cuscoy. En Francia, el pueblo de Az, en los Pirineos, también tenía un tipo de comunicación a través de silbido que llevaba el mismo nombre, Az, con doble A. El famoso silbido gomero, que además está compuesto por 5 vocales y 4 consonantes, y es un silbato o un silbido que casi parece un lenguaje gracias a esta combinación. También está el bafia, el bafe, el birifor, el gasup en Nueva Guinea, y es interesante lo que es el silbido gomero, ese lenguaje que además se inició por los aborígenes canarios. Muchos dicen que es un lenguaje de sonidos, se entiende como tal. Como dije anteriormente, está compuesto por vocales y consonantes, 5 vocales y 4 consonantes, aunque en el lenguaje de los gomeros la O y la U se confunden mucho en el lenguaje hablado, e igualmente sucede con el silbido, cosa curiosa, ¿no? Lo cierto es que esto de hecho es parte de esa tradición, parte de esa cultura. En pocas palabras, silbe. Es una herramienta bastante importante, muy interesante, que usted puede manejar. Aprenda a silbar, cree su propio sonido de una canción, o practique, comience a practicar un sonidito por aquí, un sonidito por allá, hasta que componga algo que realmente sienta suyo y que le sirva para herramienta, ese silbado, ese silbido, y que además lo identifique. Yo recuerdo que yo tenía un silbido con el que acostumbraba a comunicarme con mi hijo cuando era adolescente, ya que estaba a grandes distancias y no podía pegar el grito. Y una vez, estando él fuera del país, llegando al aeropuerto, no lo veía, y con un tono más o menos controlado emitía el sonido.
y lo escuchó, estaba en la parte alta. Qué cosa tan increíble, el lenguaje del silbido. Y al mismo tiempo me dice que le sintió una gran emoción a oír